Señores, de regreso con todos ustedes y un tema que yo sé que la gente se va a quedar ahí porque tienen muchísimas preguntas sobre esto, Manuel. Claro que sí, sobre todo que República Dominicana tiene una alta tasa de personas que son hipertensas y es un tema que hay que cuidarlo. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que ya lo saben, que han sido diagnosticadas y hay otras que aún no han visitado un cardiólogo, pero que están dentro de ese rango de números que pueden subir. ¿Y por qué digo esto? Porque he escuchado a muchas personas que dicen, no, mi mamá o mi papá, mi abuela o familiares son hipertensos, pero esto también puede ser hereditario. Y de estos temas y otros más vamos a hablar ahora, Hermes. Por supuesto que sí, recibimos al doctor Hegel Melo, que está con nosotros, cardiólogo. Y doctor, ¿cómo anda eso aquí en el país? Bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Muy contento. Bueno, las enfermedades cardiovascular, incluyendo la hipertensión arterial, tienen una alta incidencia. Además, consta con un alto riesgo de los pacientes con enfermedades como el COVID, recientemente que está en el tapete. Es decir, que le provoca lo que se llama una alta incidencia de la mortalidad en pacientes que sufren de la enfermedad como el COVID-19. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que va en aumento con el deterioro de la función cognitiva del corazón. Muy bien, doctor, mire, yo decía en la introducción, usted escuchó que la hipertensión puede ser hereditaria. Eso lo he escuchado, no sé si es verdad. Usted es el profesional y me va a desmentir o va a decir si es verdad. Pero en realidad, y viene la segunda pregunta. La primera, si es verdad esto, y la segunda es, ¿por qué surge la hipertensión? ¿Qué es la hipertensión? Ok, la hipertensión arterial como definición es la elevación de manera súbita y sostenida de los niveles de la presión arterial. Tenemos dos causas principales. Una que es de origen idiopática, es decir, el 85% o el 90% de la población dominicana, latinoamericana y casi a nivel mundial, vamos a ser hipertensos sin una causa justificada o conocida. Ahora, un 10 o un 15% de esas son de causas secundarias. Entre las causas secundarias tenemos el tabaquismo, el alcohol, la obesidad, la dislipidemia y además un factor muy importante que también es concomitante para los niveles de hipertensión arterial, la diabetes y también el factor genético y factor ambiental. Es decir, todos los pacientes que tienen un papá o una mamá, incluyendo las mujeres embarazadas que su madre fue hipertensa durante el embarazo, ella en su embarazo también van a ser hipertensas. Wow. Con un 25% de probabilidad. Doctor, la alimentación también, cuando la gente come mucha grasa, subido de sal, ¿puede llevar a hipertensión? Sí, son factores de riesgo elementales. Por ejemplo, el índice de masa es importante, ya que se ha demostrado científicamente que la obesidad abdominal principalmente es un riesgo cardiovascular fatal para pacientes con enfermedades futuras de infarto agudo al miocardio. Una. Además, la sal, el aumento de sodio en la dieta diaria es también un factor predisponente de hipertensión arterial. Número uno, ¿por qué? Porque casi toda la alimentación de nuestro país y de Latinoamérica están condimentadas con mucha sal. Claro. Aunado a eso, entonces nosotros le agregamos un toquecito más. Entonces vamos a terminar siendo hipertensos. El doctor cocina con mucha sal. Bueno, mira, doctor, pero ¿sabes? antes que salgan del punto de la sal, doctor, en el supermercado vemos que hay variedad de sal marina, que es sal rosada, que es sal no sé qué cosa. ¿Realmente existe una sal que no sea dañina? Le voy a hacer la pregunta como una persona que no sabe de ese tema. O se puede eliminar totalmente la sal. O saco toda la sal de mi vida. Buena pregunta. La sal es vital para la dieta también de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no podemos sobrepasar la cantidad de sal diario que requiere el organismo. Es decir, uno tiene que tener una cantidad de sal aproximadamente de 1.5 a 3 microgramos durante toda la dieta, o sea, del día entero. Lo que pasa es que cuando sobrepasamos eso, es además igual que otro componente importante, como el potasio, el cloro. Claro. Si lo sobrepasamos, entonces son factores para la enfermedades cardiovasculares. Y hay gente que vive con un saco de sal que le da un infarto, doctor. Efectivamente. Que se divorcie para que se sane. Sí. Mira, doctor, por ejemplo, hablaba usted del infarto agudo al miocardio. ¿Cómo la gente puede identificar que está atravesando por esta situación? Porque he escuchado a personas que dicen, no, si me duele el brazo izquierdo, o me puede doler el brazo derecho, o si tengo náuseas. ¿Cómo se puede identificar? O si me duele el corazón, dice. El corazón duele, doctor. Exacto, doctor. Fíjate, ese es una pregunta 1A. ¿Por qué? Porque debemos de tener claro lo que es una posibilidad ante un infarto agudo del miocardio. Lo primero, la principal sintomatología es el dolor torácico, angina de pecho, dolor de pecho.
Lo que pasa es que tiene una característica específica. Cuando le duele el pecho a uno, tiene que ser o angina de pecho, tiene que ser un dolor de pecho tipo opresivo, como que un blow le comprime el tórax a uno, aunado con equivalente anginoso. ¿Qué son los equivalentes anginosos? Sudoración profusa, náusea, vómito, mareo. Entonces, cuando tú lo combinas con eso y la irradiación, el dolor te inicia aquí en el tórax, se va al brazo izquierdo, se va a la mandíbula y hasta la región posterior del tórax. Entonces, cuando tú logras asimilar eso, entonces tú puedes decir, y una duración de más de media hora. Un dolor que te da de repente en el pecho y cede a los 5 minutos, no un dolor isquémico, porque si no, por eso es que las emergencias constantemente tienen... Es que uno se asusta, Que doctor. que siento un punzonazo en el pecho, que es lo que yo siempre he escuchado. Eso es lo que la gente dice, tengo un dolor punzante. No es característico de un infarto, porque hay miles de enfermedades que te pueden transmitir dolor que no son tipo isquémico o de infarto. Hay una Doctor, pregunta que yo quiero ¿cada hacer, qué pero no me tiempo? atrevo. ¿Cuál? Dila. Porque, doctor, mire, una vez escuché a una Doctor, se persona... está riendo. No, doctor, comienza a reírse porque realmente estoy muy confuso con esa pregunta. De que no, una gente tenía un dolor y decía, no es el corazón, son los pulmones que me duelen. Y los pulmones se reflejan aquí delante. Yo no soy doctor. ¿Eso es verdad o no? No, no es que duelen, es difícil. Ahora, si uno tiene una enfermedad pulmonar, sí le da dolor torácico también. Okay. Claro que sí, Okay. porque los pulmones se inflaman. Además, los pulmones acumulan líquido, como un derrame pleural importante. Ajá. Y si uno tiene un derrame pleural importante, cada vez que uno inspira, automáticamente Pero hay te da gente que dolor. puede confundir que el corazón. Entonces. Exactamente, eso sí. Por eso hay que tener bien claro el tipo de dolor. Por ejemplo, el dolor tipo de una enfermedad pulmonar es siempre con la inspiración, por lo regular. Entonces, uno inspira, pero no puede exhalar porque el pulmón está inflamado y además hay muy probable acumulación de líquido dentro de la pleura pulmonar. Y por eso uno tiene que diferenciar y saber bien la clínica para no confundir un dolor tipo de infarto con un dolor de otra enfermedad Doctor, concomitante. hay personas que están medicadas para la hipertensión y dicen, no, ya yo no me voy a tomar ese medicamento porque yo me siento bien. ¿Se puede relajar con eso? No, un error fatal. ¿Por qué? Porque después que uno tiene un paciente prescrito con un antihipertensivo, porque ya previamente lo hemos definido como hipertenso, no puede abandonar nunca el tratamiento. ¿Por qué? Porque hace efecto de rebote. Me explico. Si yo soy hipertenso, me tomo un enalapril diario y dije, mañana y pasado yo no me la voy a beber. Si la presión yo la mantenía en 120-80, entonces hace efecto de rebote, te sube 60-40 milímetros de mercurio y llega en crisis hipertensiva, entonces ya es una emergencia. Yo tengo una pregunta buena, doctor. Mire, o la mayoría de la gente tiene un aparatico automático en su casa para tomarse la presión. Porque un doctor amigo mío me dice, es que en República Dominicana todo el mundo tiene el síndrome del yaque. Ya que estoy aquí, tómeme la presión. Sí. Pero entonces, doctor, hay dos numeritos, el de arriba y el de abajo. Hay tres, porque está la pulsación. Lo de abajo, el ultimito no, pero los dos primeros. O sea, ¿cuál de esos dos números hay que poner la atención de que algo va mal? No, los dos hay que ponerle atención. El primero es lo que se llama la presión sistólica, que es cuando el corazón se contrae. Y el segundo numerito que ustedes observan es el diastólico, que es cuando el corazón se relaja, preparando de nuevo su acción para hacer lo que es el ciclo cardíaco. Pero en pacientes, por ejemplo, eminentemente joven, cuando tú tienes una diastólica alta, que es la segunda, la que tú me dices del numerito, esa es mucho más letal y más peligrosa. Es decir, yo puedo tener 160-80. Entonces sería 16-80, ¿verdad? Exactamente, 16-80 es hipertenso, pero no es tan preocupante. Pero si tú tienes 16-100, yo me preocupo aún más. El numerito de abajo. El numerito, ese segundo número, ¿cuál es? ¿En qué cifra ideal debe estar? Lo ideal fuera que tuviera de 80 hacia abajo. Hacia abajo. Si está de 80 hacia arriba, si ya los libros hablan que de 89 a 90 ya es hipertenso, pero por encima de 95 y 100 es muy peligroso. Okay. Y lo de arriba, doctor, que dicen, no, mi presión yo siempre la tengo en 12 o en 11. Lo ideal fuera, ya las guías hablan que ya hoy en día, las guías americanas, que por encima de 130 uno puede considerar un paciente hipertenso. O sea que lo ideal, una presión óptima, 120-80 o por debajo de 110-70 fuera lo ideal. ¿Y cómo uno mantiene esa presión? Ejercitándose diario con ejercicio cardiovascular. Es decir, caminando de lunes a viernes, mínimo 45 minutos. Me voy a comprar una caminadora, doctor. Tanto que me critican y mi presión siempre está en el margen de 100, no llega al 11, ¿Y la bajita, 11, doctor? 10, 11. 110, 70. Esa sería la ideal, óptima, porque nunca va a ser... Tanto que me critican mi comida. Mire, hay personas que le tienen terror a visitar una emergencia por la situación que se vive con lo de la COVID. Entonces,
si una persona se siente mal en su casa, en lo que puede llamar a un familiar que si lo va a buscar y llega, o al 911, ¿cómo uno puede tener esos primeros auxilios si está solo y siente que tiene la presión muy elevada o muy baja? Habría que realmente, si tiene la presión elevada, que él lograra identificarla. Hay algunos remedios caseros y algunas maniobras vasovagales, hay maniobras de la respiración que uno pudiera controlar al paciente. Pero evidentemente que cuando es una emergencia hipertensiva, lo vamos a resolver en la emergencia, a menos que el paciente tenga algún entrenamiento y tenga algunos medicamentos que son para emergencia hipertensiva. Es decir, hay medicamentos que uno lo puede tomar sublingual y si lo tuviéramos en la casa, el paciente, antes de llegar a la emergencia, se puede salvar. Hay gente que dice, me duele el pecho y me tomo una aspirina. Si fuera de origen isquémico está bien, no está mal. ¿Por qué? Porque recordemos que la aspirina es un antiagregante plaquetario, como antiagregante plaquetario, te ayuda, si tuviera la posibilidad de un trombo, de lisarlo, es decir, de destruirlo momentáneamente y no progrese. O sea que si tienes dolor de pecho y tú estás pensando posiblemente un infarto por los factores de riesgo que tú tengas, o sea, tabaquismo, obesidad, alcohólico crónico. Crónico, ¿por qué? Porque la bebida en exceso es que hace daño. Claro. Por debajo de una cantidad, límite no, para que tengan bien claro esa parte. Entonces, ya cuando un paciente, ya uno logra identificar sí, que tiene ese dolor, que uno puede decir, bueno, use su aspirina, porque ante la duda es mejor la prevención. La presión baja también es peligrosa, doctor. Sí, pero es menos peligrosa, pero es peligrosa. ¿Por qué? Porque un paciente levemente hipotenso puede tener mucha sintomatología, pero tenemos la ventaja de que como hipotenso, tú no vas a llegar a crisis hipertensiva, no vas a desarrollar un infarto, entonces te va mucho mejor. Lo que sí te va a sentir... Doctor, hay mitos que pueden ser urbanos, ¿no? Una gente que le baja la presión, un traguito de ron lo ayuda. O de que le suban los pies. Sí, no, buena maniobra. Claro, esa es una maniobra importante, subirle los pies. Eso se llama posición de tren del embú. ¿Por qué? Porque tú ayudas a que el retorno venoso llegue adecuadamente a tu sistema venoportal y entre a la aurícula derecha para de nuevo llegar a la sangre más rápido. Entonces tú aumentas lo que es la contractilidad de tu miocardio. Esa es una. Y eso es muy importante. Y también hay algunas bebidas que sí te ayudan a aumentar los niveles de presión en sangre. Si tú llegas a la emergencia, por ejemplo, hipotenso, te ponemos sodio, o sea, te ponemos que una solución cargada de sodio, que una solución salina. Entonces, si tú bebes una bebida caliente, te va a ayudar a que tú suba la presión. Exactamente. Momentáneamente. No es que lo ideal, pero antes... Resuelve. Doctor, yo siento que uno antes de dormir debe tomarse un vaso de agua y luego también al despertar. Uno no, lo ideal fuera que tú te tomaras 2 antes de acostarte y también en la mañana, inclusive muchos recomiendan antes de cepillarse. Eso es verdad. Eso sí. El agua es vital, tanto para el corazón, para la contractilidad y para mantenerlo lo que es su función excitante, o sea, límite. Es decir que un corazón a veces que estamos cargados de mucho estrés, mucha energía. Entonces, si tú tomas agua, evita que se excite demasiado y no te dan las famosas palpitaciones. Agua, ya que usted está hablando de excitación, doctor, una persona que tiene como algunos... El doctor se ríe. Yo quiero hacerte una pregunta, doctor. Tú sabes que... Ok, no, pero espérate, tú lo vas a hacer que se me olvida. ¿Por qué cuando se van, te ponen el estudio, que te ponen los parches? El Holter. El Holter te dice, no, tú no puedes... en ese caso, por la pregunta donde va Manuel, tener relaciones con ese aparato. Entonces, yo creo que deben dejarlo para saber si en esa situación de hacer ejercicio le funciona y que tal vez utilice una posición en la que no se le despeguen. Correctamente. El técnico lo que él tiene el temor o el miedo de que el aparato no funcione adecuadamente durante 24 horas. Pero lo ideal claro, es que su paciente haga todo de manera normal. ¿El sexo y el vino es bueno para el corazón, doctor? Muy bueno. ¿Cuál usted recomienda, el sexo o el vino? Los dos juntos. ¡Ay! ¡Qué sabroso! Esto va para la promo. Qué bien, doctor, eso es importante. Doctor, las personas que descuidan un tratamiento de hipertensión pueden terminar también con un evento cerebrovascular. Efectivamente, una de las principales causas de accidente cerebrovascular tipo isquémico y hemorrágico es la hipertensión arterial. Usualmente esos pacientes que se descuidan mucho, a veces también por falta económica, que nos llevan su tratamiento de manera continua, hacen mucho stroke o ACV. Eso es muy frecuente. Una de las principales causas de enfermedades cerebrovasculares es la hipertensión arterial,
maltratada o no tratada adecuadamente. Doctor, yo creo mucho en la medicina preventiva. Hay personas que dicen, no, yo no tengo nada y tengo un seguro, pero no me enfermo. Pero yo creo que la gente debe chequearse antes de tener una enfermedad. Claro, visitar a su cardiólogo. Efectivamente. ¿Cada qué tiempo debemos hacer esa visita al cardiólogo? Lo mínimo sería cada 6 meses. Y un paciente ya que tuviera una condición óptima, o sea, que fuera un atleta de alto rendimiento, anual. Pero un paciente ya entrando en edad, por encima de los 35 años de edad, y cargado de algunos factores de riesgo que inciden mucho, como en nuestro país, como es el estrés. De 3 a 6 meses sería lo ideal siempre. Los jóvenes están sufriendo mucho del tema relacionado con el corazón. Y digo esto porque hay muchos jóvenes que consumen el tema de la juca. Y esto hace mucho daño, doctor. La juca es letal para el corazón. O sea, es un concomitante fatal para las enfermedades cardiovasculares. Claro, y otra combinación también que hacen algunos otros jóvenes. Las bebidas energizantes. Aparte de bebida energizante, hay jóvenes que no necesitan estimulante sexual, lo están utilizando. Hay otros que utilizan cualquier tipo de droga, lo están utilizando y esto también afecta el corazón. El abuso de doctor. cafeína también. Así mismo, así mismo. Las bebidas energizantes, los estimulantes sexuales están contraindicados en pacientes totalmente jóvenes y con posibilidad de enfermedades cardiovasculares. Nosotros los cardiólogos no recomendamos en ninguna circunstancia bebidas energizantes y mucho menos estimulantes sexuales. Pero hay pacientes que ya entrando en edad, si uno tiene prescripciones para algún tipo de estimulante sexual, que sí, que así aplica. Claro que sí, pero con un monitoreo continuo y en observación. Claro, que ese segundo corazón se ha detenido. Sí. Doctor, y también que como especialista que eres, cuando ustedes indican un medicamento, la persona tal vez va a la farmacia o una vecina le dice, no, no compre ese, compre este, que es lo mismo. O sea, hay que ver si tiene los mismos componentes de lo que le está diciendo la vecina. Eso ocurre muy frecuente en nuestro país, que siempre un vecino, como diría una profesora mía, habemos 10 millones de médicos, aparte de los médicos que habemos. Es verdad. Sí, no puede llevarse jamás de ningún vecino. La prescripción del médico, esa debe ser algo sagrado. ¿Por qué? Porque él ve muchas condiciones en ese momento que realmente él sabe por qué él aplicó esa terapia farmacológica. Sin embargo, viene un vecino y te dice, mira, el doctor te indicó una losartán, pero yo bebo anlodipina, tómate la anlodipina, totalmente letal. Porque y prueba esta para que tú veas, para que la cambie. Así mismo. Claro. Y entonces eso es muy peligroso porque puede que esta le haga un efecto deleterio que no le está causando mejorar su nivel de presión. Doctor, esta es una pregunta se reita en el cuadro aquí. ¿Es verdad, doctor, que las personas, o los hombres hipertensos, por tomar, usted va a decir si es un mito o no, toman tanto sus medicamentos que eso le hace daño? No, buena pregunta. Sí, cada vez que me llega, por ejemplo, en el caso mío, un paciente joven como hipertenso, uno tiene que saber qué fármaco prescribirle. Porque hay fármacos antihipertensivos que disminuyen la potencia sexual. Pero es mejor tener el corazón sano y no eso, doctor. Sí, pero si uno puede... Claro, porque el corazón tú te puedes morir, con eso tú sobrevives. Eventualmente que claro. Sí. Es preferible tú estar vivo que... No, es que todo en la vida no puede ser eso, hay otras cosas. No, pero tenemos la ventaja, desde el punto de vista farmacológico, de buscarle una combinación que no le afecte su actividad sexual. Y también le pueden poner que puedan hacer otras cosas. Sí, eso claro. Sí, por supuesto. Sí. Y los van a deprimir. Pero su corazón va a estar sano. Doctor, usted me cae bien. Gracias. Usted tiene que venir más a menudo a este Tiene programa. que prometer que tiene que regresar. Claro, sí, usted es un doctor una persona muy agradable y sobre todo muy profesional. Gracias. ¿Cómo el que está mirando esta entrevista puede tener un diálogo con usted en su consulta, así, de manera relajada? Y miren que el doctor no da miedo ni nada. Bien, estamos aquí en Centro Médico Gascue, en la suite 27 del edificio B. Ahí pueden ir, que tenemos todas las facilidades, desde el ecocardiograma, se lo hacemos ahí mismo, su monitoreo continuo, vuelta el mapa, o sea, para que tenga todas las facilidades de que un paciente tenga toda su evaluación cardiovascular completa, sin necesidad de estar andando y rotuteando, como dice Ay, uno. sí, se pasa demasiado trabajo. Finalmente, doctor. Una pregunta que no se puede quedar, doctor, y esta es una de las más serias. Las personas con el tema de COVID, el COVID afecta mucho también el tema cardiovascular, doctor. ¿Tengo entendido esto? Sí. Todos los estudios que se han hecho recientemente, tanto del Colegio Americano, a nivel de los anglosajones, Inglaterra, la Sociedad Europea de Cardiología, todos los pacientes que han sufrido de COVID son altos candidatos a tener una enfermedad cardiovascular importante, es decir, desde un infarto, un stroke,
que es algo letal. O sea, que un paciente que de manera sistemática no sea ni siquiera hipertenso y le dio COVID, ya tiene una alta incidencia de tener una enfermedad cardiovascular. O sea, que tenemos que cuidarnos. Claro, también. y mucha atención a eso. Doctor, un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. Un Siempre placer va. enorme y lo esperamos muy pronto. Y cuando digo muy pronto, la semana que viene. Un abrazo de corazón y de verdad, señores, visiten Gracias, al doctor. doctor. Muy profesional y muy agradable. Doctor, gracias. Siempre. Vamos a hacer una pequeña pausa. Hay más de Manuel Guerves.